muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno. Llenos de la paz y del amor de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad que sí? Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? En todo tiempo Dios es bueno. Amén. Reciban un saludo de la iglesia en Reynosa. Como les dije la vez pasada, voy a estar más seguido por acá. Y no es mi intención venir a predicar solamente, es venir a pasar un tiempo aquí con la familia, pero también venir a poder descansar en el Señor. Hemos tomado este año para un año, o lo que resta del año, para un reposo, un descanso en el Señor. Y el Señor ha sido para nosotros nuestra fortaleza. Gracias por sus oraciones. ¿Cuántos han orado por un servidor? A ver, ¿cómo me llamo? ¿Cuáles son mis dos apellidos? Herrera. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos hijos tengo? 4. ¿Cuántos nietos tengo? 7. Oigan, ustedes saben más que yo, ¿verdad? Damos gloria a Dios por ello, porque el Señor ha sido bueno. Y bueno, a todos ustedes que nos han mandado un mensajito por ahí, por el WhatsApp, o un mensajito por el Facebook, gracias por todas sus oraciones, gracias por su cuidado también por mí en este tiempo que hemos estado pasando. Pero Dios ha sido bueno, no podemos quejarnos. El Señor ha sido grande y poderoso, y el Señor nos ha ayudado. Aquí podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Quiero hablar la palabra del Señor. ¿Están listos para escuchar la voz de Dios? Hoy quiero hablar acerca de tantas voces en mi cabeza. A veces ustedes, ¿cuántos han escuchado muchas voces aquí en su cabeza? Dice usted, que yo estoy loco, pero escuchamos muchas voces. Hay por lo menos 4 voces que podemos escuchar: la voz del diablo, la voz de mi carne, la voz del mundo y la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál de esas voces estás escuchando? Que muchas veces escuchamos una infinidad de voces en nuestra vida y a veces no sabemos distinguir qué es la voz. Quiero que leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Lo voy a leer en la versión, el lenguaje actual, la traducción al lenguaje actual. Hay muchas versiones que nos amplifican un poquito más la palabra y podemos nosotros entenderla más mejor. ¿Están listos para esto? Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Quiere hacer una oración antes? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos para que la palabra hoy expresada sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes, pero también para los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Que tu palabra corra y haga el efecto para lo cual es enviada en cada corazón y en cada vida. Padre, glorifícate en mi vida, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado para siempre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Por favor, subraye Laodicea. En el Apocalipsis hay un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y esta iglesia, Laodicea, representa la última iglesia, la iglesia actual. Y desafortunadamente tengo que decir que retrata muy bien lo que está pasando en la iglesia actual. Y quiero que usted se identifique con la iglesia. Y no estoy refiriéndome a la iglesia de Tlalnepantla, estoy refiriéndome a la iglesia en general, a la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo. Y dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia Laodicea, yo soy el amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. El amén es Jesucristo, que por Él fueron creadas todas las cosas. Amén, ¿estamos correctos? El amén es Jesucristo y que por Él fueron creadas todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Quiero que repita conmigo esto. Escucha bien lo que te voy a decir. Alguien ha tomado a sus hijos y les dice, escucha bien lo que te voy a decir, ¿verdad? Alguna vez los tomó sus papás así y le dijeron, escucha bien, mira, siéntate, escucha bien lo que te voy a decir. A veces los papás somos un poquito enérgicos en ese sentido y queremos toda la atención de nuestros hijos cuando vamos a decirles algo que realmente vale la pena, algo que queremos que ellos entiendan, ¿verdad que sí? Entonces el Señor nos está diciendo, o está diciendo a la iglesia de Laodicea, escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. ¿Estamos ahí? ¿No está ahí la palabra?
Capítulo 3, versículo 14 en adelante. Estoy leyendo la versión parafraseada, la versión del lenguaje actual, pero que usted lo entiende ahí en su Biblia. La versión 60 que usted tiene, normalmente la mayoría de las personas tienen la versión 60. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo. Mire esta versión. No me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Porque como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Si me obedeces solo un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico y te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que veas que te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos, solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Anótelo por favor también. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Entraré en su casa y cenaré con él. Dice aquí esta versión: si abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Si oyeres hoy su voz. Si oyes hoy su voz. Por eso dije las voces que están en nuestra mente y en nuestra cabeza. Quiero poner de relieve lo que dice aquí. Este mensaje lo aplicamos muchas veces a la gente inconversa, diciéndole que Dios está a la puerta de la gente, tocándolo. Y si alguien oye su voz, ¿cuántos han evangelizado a una persona así? Diciéndole, Dios está a la puerta y te llama. No, pero este mensaje y este versículo está dirigido a la iglesia. No está dirigido a los inconversos, a los que no conocen a Dios. Está dirigido a la iglesia. Si usted pone atención desde el versículo 14, este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje a la iglesia actual. Este es el mensaje a la iglesia del día de hoy, que el Señor les está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Lamentablemente muchas congregaciones o la iglesia en general tienen a Dios aparte y no lo hacen caso. Tienen toda la liturgia, tienen toda la ceremonia, hacen toda una ceremonia de un culto, pero Dios lo tienen aparte. Por eso es que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Porque dice, no me obedecen completamente. Cuando usted no lo obedece completamente, no está oyendo atentamente la voz de Jehová su Dios. Cuando usted no oye y no pone atención a lo que el Señor le está diciendo, usted desafortunadamente, usted no le obedece. Y por causa de no obedecerle completamente, es rechazado totalmente. Tiene que poner atención y oír. Por eso es que yo leía los versículos anteriores de este pasaje donde dice que yo estoy enterado de lo que haces y sé que no me obedeces del todo. Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos ponernos en este lugar. No obedecemos a Dios del todo. No me obedeces del todo, sino que solo un poco me obedeces. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. La versión 60 dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te rechazaré completamente. Por cuanto no eres frío ni caliente. La iglesia actual se representa, o la iglesia de la Odisea representa a la iglesia actual, que ni es fría ni es caliente. Andan ahí en medias aguas, con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Por eso no han escuchado atentamente la voz del Señor. Quiero hablar entonces acerca de eso. Hebreos capítulo 1, versículo 2, Hebreos 2, 1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1-2.
Dios habiendo hablado muchas veces, repita conmigo, muchas veces. Dígalo más fuerte, muchas veces. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Digan más fuerte, muchas veces. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo nos ha hablado por los profetas, pero ahora, versículo 2, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Recuerden lo que estábamos leyendo en Apocalipsis, que dice: yo soy el amén, que por mí fueron creadas todas las cosas. Entonces el Señor ahora nos está hablando por su Hijo Jesucristo. Y si nosotros no hacemos caso a esto, realmente entonces estamos perdiendo el tiempo al venir a la iglesia. Tiene que usted determinarse a obedecer al Señor del todo. Tiene que usted determinarse a seguirle del todo. Los tiempos están peligrosos. El Señor nos habla a través de la naturaleza. El Señor nos habla a través de los acontecimientos. Todo lo que está sucediendo alrededor del mundo es la voz de Dios hablando a la humanidad y hablando especialmente a la iglesia, para que la iglesia se prepare, levante su cabeza, porque el día de su redención está cerca. Porque pronto viene el Señor, Maranata, Jesucristo pronto viene por su iglesia. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Tenemos que dejar de estar escuchando la voz del mundo, de estar escuchando la voz de la carne, de estar escuchando la voz del diablo y escuchar la voz del Espíritu Santo. Y saber distinguir entre la voz de la carne, entre la voz del mundo, entre la voz del diablo y la voz del Señor. Por eso es que dice, Dios está hablando de muchas maneras y a muchas formas, hablando muchas veces. Ahora nos ha hablado por el Espíritu, ahora nos ha hablado por el Hijo, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis: si oyes hoy su voz. Por eso estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. Primero, la voz del diablo. La voz del diablo, ¿qué es lo que provoca? Distorsiona. ¿Qué es lo que hace la voz del diablo? Distorsiona la voz de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Todo tiene que ver con la voz. Ahorita vamos a distinguir y saber distinguir la voz del Espíritu Santo. Pero todo lo que distorsiona la voz de Dios no proviene de Dios, proviene del diablo. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Distorsiona, pone en tela de duda lo que Dios ha dicho. Todo aquello que cause duda en tu corazón no proviene de Dios, proviene del diablo. El diablo siempre causará duda en tu mente. El diablo siempre distorsionará la voz de Dios, cambiará una cosa por otra. Cuando tú no tienes claridad de lo que Dios está diciendo sobre tu vida, tienes que afinar tu oído para qué es lo que dice el Espíritu Santo en tu vida. Si hay una distorsión en tu mente sobre una situación en tu vida que no logras entender, no proviene de Dios, sino proviene del diablo. El diablo siempre distorsiona la voz de Dios, siempre distorsiona la palabra del Señor y siempre pone en tela de duda lo que el Señor ha dicho. La voz de Satanás distorsiona la voz de Dios. Él quita la palabra de Dios en nuestra vida. Marcos capítulo 4 versículo 15 nos habla que el diablo viene y roba aquella palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Marcos capítulo 4 versículo 15 dice así, lo voy a leer aquí en la pantalla está para que ustedes también lo lean, o en su Biblia pueden también leerlo. Marcos capítulo 4 versículo 15 dice de la siguiente manera: y estos son los del junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, después de que la oyen, enseguida viene ¿quién? ¿Quién viene? Por eso es que muchas veces venimos a la casa de Dios, venimos a la iglesia, pero cuando salimos de aquí, el diablo roba la semilla, roba la palabra que fue sembrada en nuestros corazones y la hace infructuosa. Aquí no depende de la semilla, depende de la tierra. ¿Qué clase de tierra es usted? Dice la palabra del Señor que estos son los del junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y una vez que la quita, pues esa semilla no fructifica en nuestra vida, esa palabra no fructifica. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones y mensajes aquí en la iglesia?
¿Cuántos de ustedes tienen más de 5 años viniendo a esta congregación y cada domingo escuchan un sermón y cada martes también escuchan un sermón? Pero ¿cuánta de esa palabra ustedes la viven? ¿Cuánto de esa palabra se hace real en sus corazones? No se hace viva en sus corazones porque el diablo viene y la roba. ¿Por qué? Porque son los de junto al camino. No son aquellos que realmente andan en el camino, sino aquellos que andan junto al camino. No son aquellos que perseveran en el evangelio, en la verdad, sino que simplemente andan juntos, pero no se meten de lleno a la palabra del Señor y a las cosas del Señor. Entonces el diablo viene y hace alejar de Dios nuestra vida, del propósito de Dios en nuestra vida. Y hay una amenaza para nuestra vida. Mateo capítulo 16, versículo 22 y versículo 23 nos hace que el enemigo, nos dice que el enemigo desvía nuestras vidas del propósito de Dios. Primero, ¿qué hace la voz del diablo? Distorsiona la voz de Dios. Pone duda a la voz de Dios. ¿Qué hace? Roba la palabra de Dios. Tercero, nos hace desviar. O cuarto, nos hace desviar del propósito de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 22, dice de la siguiente manera, el 22 y el verso 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Recuerden usted que en el contexto de este pasaje, Jesucristo le había dicho a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Pedro como que ya se quería creer más. Entonces empezó a reconvenirle al Señor, como a regañarle al Señor o a aconsejarle al Señor, y diciendo: esto no te acontezca, porque el Señor había dicho que iba a Jerusalén y que ahí le esperaba una gran tribulación, el sacrificio que ya iba a padecer Jesús por causa de la humanidad. Entonces dice que él le reconvinió, pero él volviéndose le dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, perdón: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El enemigo y la voz del enemigo no solamente distorsiona o pone duda, sino también la roba la palabra, pero también de alguna manera nos desvía del propósito de Dios. Todo aquello que te desvía del propósito de Dios no proviene de Dios. Por eso tienes que afinar tu oído, porque somos muy dados a hacer caso a otras cosas. No todo lo que te dicen las demás personas, no todo lo que oyes en los medios de comunicación, o no todo lo que oyes a través de las redes sociales es de edificación. Hay veces algo que te quiere desviar. En estos tiempos que hemos estado pasando por este proceso, hemos tenido que afinar nuestro oído, estar en secreto, en el secreto de Dios, para afinar el oído y saber qué es lo que Dios quiere decirnos, porque somos a través de las emociones muy vulnerables para poder entonces oír la voz del enemigo, la voz de Satanás. Aquí Jesucristo iba a Jerusalén para padecer por causa de la humanidad y ser muerto y crucificado. ¿Qué le dijo Pedro? No te vayas, no vayas ahí, no vayas ahí, ten cuidado de ti. Y entonces el Señor tuvo que tener afinado su oído a la voz del Espíritu Santo, que lo hacía cumplir el propósito y no desviarlo del propósito, porque a Pedro, que en un momento atrás le había revelado Dios algo, ahora era un instrumento de Satanás para desviar a Jesús del propósito. ¿Me están entendiendo? Amén. Digan amén. Amén. Y el enemigo quiere desviarnos del propósito de Dios. De hecho, el profeta Elías es un ejemplo muy claro. Cuando él recibió una amenaza de una mujer, ¿verdad?, de Jezabel, cuando él recibió la amenaza, se fue huyendo a una cueva y se escondió, porque realmente estaba ahí temeroso, y le decía al Señor: quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Lo quería desviar del propósito de Dios. ¿Cuántas veces en estos tiempos yo he escuchado la voz del enemigo que me quiere desviar del propósito de Dios? De hecho, muchas veces yo he pensado ya no seguir predicando, pero como que el Señor me trae otra vez hacia el propósito por el cual Dios me llamó. Una ocasión alguien me dijo: ¿qué fue primero? ¿Que conociste a Lorena o conociste el llamado? ¿O Dios te llamó? Tuve que reconocer que fue primero el llamado. Entonces la situación no me tiene que desviar del propósito de Dios. ¿Estoy dándome a entender? Muchos de nosotros nos dejamos desviar del propósito de Dios por cualquier cosa.
porque ya no nos hablaron, porque ya no nos recibieron, porque hubo un chisme, porque hubo esto, o hubo lo otro, o hubo problemas, o hubo dificultades. No dejes que nada te desvíe del propósito de Dios. Elías, por una amenaza de una mujer, se fue a esconder y él quería la muerte, mas que el Señor vino y le dijo: todavía largo camino te resta, levántate, come y sigue adelante cumpliendo el propósito por el cual Dios te llamó. Y dice un canto, no morir, dice una porción de la Biblia: no moriré, sino que viviré y contaré las obras que el Señor ha hecho para mí, por mí. Entonces yo voy a contar las cosas que el Señor ha hecho por mí. No voy a desviarme del propósito. Ahora, la segunda voz, la voz de la carne. Dije la voz de Satanás, la voz de la carne, la voz del mundo y la voz del Espíritu. Anótelos, por favor, porque es muy importante que ustedes sepan distinguir cuál es la voz. Dice la Escritura, Dios habiendo hablado muchas veces y desde muchas maneras. Ahora nos habla por el Espíritu, ahora nos habla por el Hijo, perdón. Y también dice la palabra del Señor en lo que estábamos leyendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La voz de nuestra carne. Dice Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. La voz de la carne nos quiere llevar al pecado. Toda aquella insinuación que te quiere llevar al pecado es la voz de la carne. La voz de la carne te quiere llevar hacia el pecado. La voz de Satanás distorsiona lo que Dios dice. La voz de Satanás trae duda a nuestro corazón. La voz de Satanás se roba lo que el Señor ha sembrado. La voz de Satanás nos desvía del propósito. Ahora, la voz de la carne nos lleva al pecado. Santiago 1, 14 y 15 dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera 1960: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la voz de la carne nos lleva al pecado. Nadie diga, bueno, es que la carne es débil. No, cada uno, dice la Biblia, es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia maldad que hay en su corazón y en su mente, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa voz de la carne nos lleva al pecado, pero la voz de la carne es una voz muy potente y muy orgullosa, que es la voz del ego. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar del ego, pero todos tenemos ego. Y de alguna manera ese ego es una voz potente dentro de nuestro corazón. Mire cómo lo retrata Lucas capítulo 18, versículo 11 y versículo 12, hablando de esta voz potente y orgullosa que es la voz del ego, que es la voz de la carne. Dice en la Nueva Versión Internacional, Lucas capítulo 18, verso 11 y 12, dice de la siguiente manera: el fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Cómo se puso a orar? Consigo mismo. Consigo mismo es la voz del ego, que es muy potente. Se puso a orar consigo mismo, ya no oró al Señor, ya no dependió de Dios, sino dependía de sí mismo y de sus acciones. ¿Y qué es lo que decía cuando se puso a orar consigo mismo? Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, malhechores ni adúltero. O dice, los otros hombres, ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Como que la voz potente y orgullosa de la soberbia y el egoísmo, de la carne misma, estaba diciéndoles: yo soy mejor que los demás. Yo no soy como este, que es un ladrón. Muchas veces hasta nos comparamos. Bueno, yo peco, pero no tanto como el otro. Yo robo, pero no tanto como el otro. Y a veces hasta nos justificamos que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y como su patrón tiene mucho dinero, dijo, es como quitarle un pelo a un gato, no se va a dar cuenta. Y nos convencemos a nosotros mismos de que somos buenos, porque este hombre, con su voz orgullosa y de egocentrismo de la carne,
Esta voz le estaba hablando con sí mismo. Y te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros. Yo no soy ladrón, yo no soy malhechor, yo no soy adúltero. Yo ayuno, yo oro, yo doy mis diezmos. Pero eso no lo justifica, porque es una voz que nos habla para sentirnos orgullosos. Nunca tal nos acontezca a nosotros que dejemos que esa voz del ego potente y orgullosa nos controle nuestra vida. La voz de la carne no nos lleva a agradar a Dios. Es enemiga de Dios. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8, la versión 60. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Subrayelo en su Biblia. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dije que la voz de la carne nos lleva al pecado. La voz de la carne nos hace sentir orgullosos y vanidosos. La voz de la carne no nos lleva a agradar a Dios. Porque dice la palabra de Dios que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una cosa es batallar contra la naturaleza pecaminosa y otra cosa es estar sometido a la naturaleza pecaminosa. ¿Batallamos contra la naturaleza pecaminosa? ¿Sí o no? ¿Cuántos batallan contra la naturaleza pecaminosa? Todos los días. Martín Lutero, el reformador, Martín Lutero, el que descubrió y clavó las 95 tesis en la catedral, y él de alguna manera descubrió que la Biblia decía el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos han oído hablar de Martín Lutero? Ok, él dijo en alguna ocasión: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Escuche bien lo que dijo. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Y ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Cuántos han descubierto eso? ¿Cuántos son bautizados aquí? Pensaron que una vez bautizados ya no iban a batallar contra la naturaleza pecaminosa, y que se dieron cuenta que el infeliz sabía nadar, porque todavía está vivo ahí la naturaleza pecaminosa, ¿verdad que sí? ¿Qué tenemos que hacer con la naturaleza pecaminosa? Crucificarla todos los días. Dijo el apóstol: cada día muero a los apetitos de esta carne. Cada día tengo que negarme a mí mismo. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay personas que no se quieren negar a sí mismos. Una cosa, como lo dije al principio, es batallar con la naturaleza pecaminosa, y otra cosa es estar sometido a la naturaleza pecaminosa. Cuando Satanás propone, nosotros decimos: bueno, mi naturaleza dispone. A ver, porque a veces Satanás dispone ciertas cosas en nuestra vida, y uno, pues bueno, dice: la carne es débil, hermano. La carne es débil, y pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han dado cuenta que el infeliz sabe nadar? La carne. Y hay que batallar con ella todos los días, y hay que matar la carne todos los días, hay que crucificar la carne todos los días. La tercera voz que estoy hablando, muchas voces en mi cabeza. La primera voz es la voz de Satanás, la segunda voz que hablamos es la voz de mi carne, la tercera voz es la voz del mundo. ¿Sabía que hay una voz en el mundo que nos está gritando y nos está haciendo que nosotros nos distraigamos del objetivo del plan de Dios? Mire lo que dice 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 15, versículo 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Y no está hablando del mundo del cosmos, está hablando del mundo, como dijo alguien, cosmético, porque dice aquí: ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas que están en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Debemos nosotros entonces sacar de nuestra vida el mundo.
Dicen, en alguna ocasión cuentan de un muchacho que vivía en el rancho y él lo sacaron del rancho, pero se fue a la ciudad y seguía vistiendo con botas y pantalón vaquero y con sombrero. Sacaron al muchacho del rancho, pero no sacaron el rancho del muchacho. ¿Les ha pasado? Pasa lo mismo. A veces ya no estamos, y decimos que ya no somos del mundo, pero vivimos todavía con las costumbres de este mundo. Seguimos practicando las cosas de este mundo. Seguimos viviendo como el mundo vive. Seguimos maldiciendo, seguimos robando, seguimos engañando, seguimos peleándonos. No vivimos una vida cristiana. No caminamos en obediencia total y completa al Señor, sino que nos engañamos a nosotros mismos tratando de aparentar algo que no somos. Que no somos. Realmente es importante que pongamos atención a esto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No mires atrás. Saca el mundo de tu corazón. Sácalo de tu corazón. Desarráigalo de tu corazón. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y usted preguntará, ¿qué son las cosas que están en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de la vanagloria, de la vida, que no provienen del Padre. Y estamos deseando lo que quiere el mundo, anhelando lo que quiere el mundo, viviendo como vive el mundo. Y hay veces hasta metemos al mundo dentro de la iglesia. Queremos hacerlo de moda, lo que está en la moda. Queremos vivir como vive el mundo. Usted tiene que vivir de forma diferente. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque el que ama al mundo, entonces no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Esa es la voz del mundo. Pero también quiero hablarle más de la voz del Espíritu Santo. Y vamos a conocer esa voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían que el Espíritu Santo es una persona? Los testigos de Jehová dicen que es la fuerza activa de Dios. No es la fuerza. Una fuerza no tiene personalidad. Una fuerza no tiene sentimientos. Una persona sí. Entonces, el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que tiene sentimientos y que habla. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu de Dios no es solamente un sello, es las arras, es el pago adelantado de la garantía de salvación en nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es el Consolador. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de San Juan, versículo 17, que Él es el Consolador. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días. El Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo es el Maestro. Él es el Maestro. Él es el que nos guía a toda la verdad. Debemos nosotros afinar el oído para escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, porque los que han nacido de Dios, es decir, los que han nacido de nuevo, estos son hijos de Dios. Solo cuando yo nazco de nuevo puedo poder sintonizarme con el Espíritu de Dios y puedo escuchar la voz del Espíritu Santo. Si usted no ha nacido de nuevo, tiene que nacer de nuevo para poder sintonizar su oído a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso mucha gente no escucha la voz del Espíritu, no escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Tiene que usted asegurarse que nació de nuevo, porque una vez que usted nace del agua y del Espíritu, usted puede sintonizar su oído a escuchar la voz del Espíritu. Por eso es que hoy el mensaje a la iglesia de la Odisea: si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré en ti y cenaré contigo. Esa es la voz. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo, ahora nos habla por el Hijo. Ahora nos habla por la palabra escrita. Ahora nos habla a través del mensaje que estamos escuchando. Entonces, solo cuando nazco de nuevo, mi espíritu puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice la Biblia que mucha gente no le ve ni le conoce. Por eso no le oye. Por eso no tiene su oído afinado. 14, 17 del Evangelio según San Juan.
Dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, que el mundo no conoce, no le ve, no le conoce, no le escucha. Si usted no escucha la voz de Dios, pregúntese, ¿he nacido de nuevo? ¿Soy un nacido de nuevo? ¿Soy un hijo de Dios? Porque los que son hijos de Dios, estos son los que tienen su oído afinado para escuchar la voz del Espíritu Santo sobre su vida. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, dice la palabra de Dios que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De que somos qué? Hijos de Dios. Entonces todos los días usted tiene que tener el oído afinado para recibir la voz, oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cuándo Dios nos habla? Todos los días. Diga conmigo, ¿Dios me habla? Todos los días. Dígalo más fuerte, convencido de que así es verdad. Todos los días Dios me habla. ¿Y cuántas veces agarra usted su Biblia a la semana? ¿Nadie me quiere contestar? Todos los días. ¿Usted la agarra todos los días para leerla? Qué bueno, porque todos los días me habla. ¿Usted también? Todos los días. Pero a ver cuántos sinceros hay aquí que a veces se les olvida en la semana agarrar la Biblia para leerla. Ok, gracias por una persona que es sincera aquí en este lugar. Los demás todos son unos hipócritas. Porque alguna vez usted no ha agarrado su Biblia. Ahí el domingo la anda buscando. ¿Dónde la dejé la semana pasada? Está como aquella ancianita que perdió sus lentes y después de un año los encontró. Estaban en medio de la Biblia. O sea que tenía un año que no la abría. Y hay algunos hermanos que así, no agraviando a ninguno de los presentes, pero es necesario que volvamos al Señor y volvamos a las Escrituras para oír la voz de Dios. Dios nos habla por el Hijo, Dios nos habla por la palabra revelada, Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo a través de la Biblia. La Biblia es el manual, es el libro por excelencia, es la palabra, es la voz de Dios. Por eso decimos que es la palabra de Dios. Y la palabra vivifica, nos enseña, nos muestra el camino. Tenemos que ir a la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las sagradas escrituras. Tenemos que volvernos hombres y mujeres de la palabra. No solamente el escuchar, es bueno escuchar a través de YouTube o a través de otras redes sociales los sermones y las predicaciones, pero no hay cosa más edificante para tu vida que vayas a la palabra, que escudriñes la palabra, que puedas tener la palabra del Señor abierta, no solamente como un amuleto, que sino la puedas vivir, la puedas practicar, porque muchos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿verdad? Porque piensan que de esa manera van a tener toda la protección en su casa. Otros tantos duermen con la Biblia abajo de la almohada pensando que así se le van a pegar todos los versículos de la Biblia. Eso es una falacia, eso es una mentira. Tiene que leer la Biblia, tiene que comer la Biblia, tiene que alimentarse de la Biblia, tiene que leer la palabra de Dios, escudriñar la Escritura. ¿Cuántos quieren conocer la voz de Dios? Ahí está, revelada a través de la palabra. Abra la Biblia. Recuerdo alguna ocasión haber escuchado una anécdota del hermano David Ormachea. David Ormachea es un conferencista para matrimonios de mucho renombre. Una ocasión en el aeropuerto se encontró con un hermano, otro hermano que también era muy famoso o muy renombrado a través de los medios de comunicación como la radio, que era el hermano Pablo. Yo no sé si ustedes han oído hablar del hermano Pablo. Así nada más se llamaba, yo no sé cómo se apellidaba, pero le decían el hermano Pablo y hacía unas reflexiones. El hermano David Ormachea lo encontró en el avión y casualmente ahí se sentaron en el mismo avión, en el mismo, los mismos asientos del avión, y le dijo el hermano David Ormachea al hermano Pablo: escríbame un consejo ahí en un papelito y démelo, dijo, para que yo, ¿cuál es el consejo de lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha logrado en el ministerio? Entonces el hermano Pablo agarró un papelito y empezó a escribir, y lo dobló y le dijo: lo abres cuando llegues a su casa, cuando llegues a tu casa. Le dio el papelito al hermano David Ormachea. El hermano David Ormachea se guardó el papel en su saco cuando llegó a su casa,
dijo, ay, ¿qué me ha de haber escrito el hermano Pablo? Algo me ha de haber dicho de alguna fórmula para poder yo ser más exitoso en el ministerio. Y cuando abrió el papelito, lo único que había en el papelito era esta frase: lee la Biblia. ¿Cuál es el consejo más grande que podemos recibir? Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios, porque ahí se sintonizará tu espíritu a oír la voz del Espíritu Santo. Háblele a Dios todos los días. No hagas algo místico de lo que debe de ser algo práctico. Lo místico es cuando lo leemos solamente en la Biblia, aquí en la iglesia. Lo práctico es cuando lo abres cada día en tu casa. La abres y la lees la palabra. Ocúpate en las cosas del Espíritu. Por último, voy a leer dos pasajes más y con esto estoy terminando. Romanos 8:1 y versículo 6 y versículo 5 y versículo 6. Entrégate a la obra del Espíritu por completo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y repite y señala: a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ahí nos saltamos al versículo 5 y al versículo 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La iglesia fue diseñada para poder vivir en comunión con el Padre, con su Dios, con el Señor, y a través de leer la Biblia, a través de orar, a través de las disciplinas cristianas que tenemos que practicar todos los días. Es leer la Biblia, es orar, es tener comunión con el Espíritu, es abrir nuestro corazón para recibir y oír la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tanta confusión en nuestra mente? Porque no estamos escuchando la voz del Espíritu. Estamos escuchando la voz del diablo, o estamos escuchando la voz de la carne, o estamos escuchando la voz del mundo, pero no estamos escuchando la voz del Espíritu. Cuando tú tienes paz en lo que vas a hacer, entonces estás escuchando la voz del Espíritu. Cuando tú no tienes paz, es que realmente hay una confusión en tu mente y el enemigo viene a distorsionar la palabra de Dios. Por eso es que no puedes realmente tener la tranquilidad y la paz. Yo, cuando quiero saber la voluntad de Dios, tengo que saber que tengo paz en lo que voy a decidir. Cuando no tengo paz, entonces tengo que afinar mi oído para escuchar directamente la voz del Espíritu y saber qué es lo que me dice el Espíritu que yo haga. Pero miren, hay en Hebreos capítulo 13, Hebreos 3:15, ahí nos habla acerca de muchos que endurecen su corazón. Cuando escuchan la voz de Dios, endurecen su corazón. El peligro de la iglesia hoy en día es que endurezcamos nuestros corazones y no oigamos la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice: si oyes hoy la voz, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe una cosa? Quiero hacer un paréntesis ahora. Todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo es la voz de Dios hablándonos a nuestra vida. Es hablando a la iglesia para que se prepare para el día de su redención. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? El día del arrebatamiento. ¿Sabía usted eso? Vamos a ser arrebatados, pero van a ser arrebatados todos aquellos que estén en sintonía con el Espíritu. Aquellos mundanos, carnales, aquellos pecadores se van a quedar a la gran tribulación. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Y habrá tribulación y gran tribulación. Y hay veces a la iglesia no le gusta oír esto. Por eso tiene que usted afinar el oído y saber que lo que está sucediendo alrededor del mundo es la voz de Dios hablando a la humanidad, diciendo: he aquí, yo vengo pronto. El Señor viene pronto por su iglesia. Los temblores, ustedes lo vivieron la semana pasada, las inundaciones, los incendios, todo eso solamente la gente lo atribuye al calentamiento global. Yo le digo que es profecías cumplidas. Y hay que afinar el oído. Y hay que saber que el Señor pronto viene. Y hay que saber que hay que estar preparados y listos, ¿verdad? Para que cuando Él venga nosotros podamos decir: amén, Señor, estoy listo para irme contigo. No le puede decir usted al Señor: espérame tantito, deje que me arregle este asunto con mi esposa y luego me voy. No, te quedas y ahí a ver cómo te va. Por eso nunca les acontezca que ustedes se duerman enojados, porque en esa noche le puede dar un infarto. Hay matrimonios que viven disgustados por años. No se hablan nada más lo más mínimo, ¿verdad? Pero es necesario que nos pongamos a cuentas
unos con otros y con Dios para poder estar listos para el día de su venida. Y yo estaba pensando y analizando que todo lo que está aconteciendo a muchos nos acerca a Dios, pero a otros nos aleja. Vi en las redes sociales un video donde ahora con el temblor un niño estaba maldiciendo el temblor, maldiciendo el mes de septiembre, maldiciendo, literalmente maldiciendo. En vez de buscar a Dios, en vez de arrodillarse, en vez de clamar al Señor, la gente está maldiciendo. ¿Sabe por qué? Porque no están escuchando la voz de Dios, están escuchando la voz del diablo, que los distorsiona todo, y entonces van a dudar del Señor y no van a endurecer su corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como el día de la provocación, no endurezcas tu corazón. Ese es el peligro, que endurezcamos nuestros corazones. El endurecimiento del corazón quiere decir no ver la mano de Dios en lo que está a nuestro alrededor y en lo que está aconteciendo. Ese es endurecer el corazón, no querer ver la mano de Dios, no querer ver la voz de Dios o lo que Dios nos está diciendo. Los que endurecen su corazón no entrarán en el reposo del Señor ni en sus bendiciones. Ejemplo tenemos de los israelitas desobedientes que no entraron a la tierra prometida, ni aún Moisés entró. Si nosotros deseamos ver un avivamiento espiritual en la iglesia en general, queremos ver unión entre la iglesia y queremos entrar en el reposo de Dios, es necesario escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, para recibir todas estas bendiciones. Por último, quiero que se pongan de pie y vamos a leer todos juntos Deuteronomio capítulo 28 y vamos a ver qué es lo que necesitamos nosotros hacer para poder entonces recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nuestras vidas. Puestos de pie, por favor, ya estoy terminando. Dice la Escritura de la siguiente manera en Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Todo tiene que ver con la voz que estamos escuchando. ¿Cuántos pusieron atención? A ver, quiero que me muestren y me digan que escucharon. Y hablamos de 4 voces que están en nuestra cabeza. La voz del diablo, la voz de la carne, la voz del mundo y la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál estás escuchando? La voz del Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces abres la Biblia para escuchar esa voz? Te voy a decir honestamente, si tú no abres la Biblia para oír la voz de Dios, déjame decirte que estás escuchando otra voz. No estás escuchando la voz del Espíritu. Pero si tú la abres todos los días y dices, Espíritu Santo, guíame a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo te guiará a través de su palabra. Ahora dice aquí, Deuteronomio 28, subrayo en su Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay un condicionante para las bendiciones de Dios. Diga conmigo, para las bendiciones de Dios hay un condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Oír la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te bendecirá en toda la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y bueno, sigue diciendo todas las bendiciones que vienen sobre ti. Pero en el versículo 15 dice las consecuencias de la desobediencia. Noten por favor, leímos en el capítulo 3 de Apocalipsis que en la versión, el lenguaje actual dice: no me has obedecido completamente, y porque me has obedecido solamente en una parte, yo te voy a desechar. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Mire lo que dice en las consecuencias: acontecerá
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, porque hay algunos que están escuchando otra voz y no oyen la voz del Señor para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro, que todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de las obras por las cuales me habráis dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, de sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Y así sigue diciendo: Jehová te entregará, serás derrotado delante de tus enemigos, etcétera, etcétera. Pero si no oyes, mire qué importante es oír la voz de Jehová. Amén. Si oyes, vendrá bendición. Si no oyes, vendrá maldición. ¿Qué voz estás escuchando? Quiero que sintonices hoy tu oído espiritual para oír la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Oyéndolo diariamente a través de su palabra, poniéndote en comunión con Él todos los días para poder afinar tu oído. ¿Cuántos de ustedes han estado, alguna vez oyeron radio? ¿Cuántos oyeron radio? ¿Ah? ¿Cuántos tenían esos radios de que le movían así todavía del dial? Y a veces se oía se oía un poquito y ¿qué hacían ustedes con el radio? Lo sintonizaban o lo apagaban o lo tiraban. Esta mugre no sirve, ¿verdad? Pero ¿qué hacían ustedes? Si le movían, se sintonizaba bien y oían claramente. Muchos de ustedes no tienen sintonizado bien su oído espiritual. Están oyendo muchas voces, pero no es la voz del Espíritu. Muchos de ustedes, el Espíritu me hace sentir que hay algunas decisiones que no han estado tomando sabiamente, o que están preguntando qué decisión tomar y no saben qué decisión tomar. Pues el Espíritu de Dios les dice ahora: sintonicen su oído para escuchar atentamente la voz que viene del cielo, para que ustedes sepan cómo conducirse y cómo actuar. Amén. ¿Quieren orar al Señor? Levante su corazón y levante sus manos al cielo. Diga al Señor: perdóname porque muchas veces he dejado de orar, he dejado de leer tu palabra, y solamente, Señor, me he concretado a poder vivir el día a día, Señor, pensando en mi comodidad y no, Señor, en lo que tú quieres para mi vida. Yo te pido, Padre, que la voz del diablo sea alejada de mi vida, que la voz del mundo sea quitada de mi vida, que la voz de la carne se vaya, esa voz que me lleva al pecado, esa voz que me hace ser egocéntrico, ególatra, esa voz que me hace solamente ser prepotente, esa voz, Señor, que me lleva con la voz del mundo, que realmente me roba la bendición de Dios, me roba la palabra, la voz del diablo que distorsiona la voluntad perfecta de Dios, la voz del enemigo que me roba el propósito, me desvía del propósito eterno de Dios para mi vida. Padre, haz que esta palabra que hoy se nos habló, Señor, sea una palabra que edifique nuestra vida. Hoy nos estás hablando más que nunca, estás hablando a la humanidad, estás hablando a tu iglesia, para estar una iglesia preparada, para estar lista para el encuentro con su Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que está bajo el sonido de mi voz reciba hoy la confirmación de que tú nos estás hablando, y que tenemos que afinar nuestro oído para poder oír atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, y guardar y poner por obra cada uno de sus mandamientos que tú nos estás intimando, nos estás prescribiendo el día de hoy. Hoy, Señor, tú nos vas a mostrar que vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones cuando oigamos atentamente la voz del Señor.
Señor. Tú dices a la iglesia de la Odisea y dices a la iglesia de gente de Jesús de aquí, de Tlalnepantla: si oyes mi voz, abre la puerta y yo entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Esta es la voz que habla del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y si oyen la voz, no endurezcan su corazón. Dios está hablando a la iglesia estos días, y les está hablando por medio del Hijo, y está hablando por medio de la naturaleza, y está hablando por medio de los acontecimientos mundiales, y nos está diciendo: aquí yo vengo pronto. Estás listos y preparados para el encuentro con Dios. Yo te pido, Padre, que todos los que en esta mañana escucharon esta palabra, hoy sintonicemos nuestro oído espiritual a la voz del Espíritu Santo y podamos ser entendidos en la palabra y poder, Señor, direccionar nuestra vida a tu propósito, a tu voluntad, a lo que tú quieres para la iglesia. Santifica la iglesia. Levante sus manos y diga: sí, santifica mi vida, purifica mi vida, limpia mi corazón, limpia mi mente. Y es a través de tu palabra, como cuando Jesús oró por sus discípulos diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cada día que vamos a la palabra nos santifica, nos purifica y nos enseña el camino por el cual debemos de andar. Padre, esta iglesia ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que haga temblar el mismo infierno, una iglesia que sepa su identidad en Cristo y que pueda, Señor, responder al llamado del Señor en el nombre de Jesús. Y cuando tú vengas, ninguno de los que están en esta mañana, en este lugar, se pierda, Señor Jesucristo, sino que todos puedan, Señor, ir contigo y poder estar preparados. Señor, bendice esta congregación, sus pastores, cada uno de los líderes de esta iglesia, cada uno de los encargados de los departamentos de esta iglesia, los que sirven en el altar, sean santificadas sus vidas en obediencia a tu palabra y vivan para ti todos los días de su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, y como autoridad espiritual de esta casa, yo bendigo la vida de cada persona, santifico la vida de cada persona para obediencia a tu palabra, Señor, y que esta iglesia viva en victoria. Si hay personas, Señor, que están en esta mañana, que tienen una duda en la decisión que deben de tomar hoy, Señor, clarifica, Señor, su mente, su corazón para tomar decisiones claras, decisiones, Señor, que van a bendecir su vida en el nombre precioso de Jesucristo. Que podamos desechar la voz del diablo, desechar la voz de la carne, la voz del mundo, y escuchar la voz del Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida. Tú eres una persona que nos consuelas y nos enseñas toda verdad y toda justicia. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.